En un mundo donde la palabra político a menudo se asocia con la desconfianza y la corrupción, es posible encontrar figuras que hayan gobernado con una integridad inquebrantable. Existieron líderes cuya honestidad trascendió el poder y cambió el curso de la historia. Hoy exploraremos las vidas de algunos de los políticos más honestos que el mundo ha conocido, hombres cuyos legados demuestran que la ética y el poder no siempre son incompatibles. Comenzamos nuestro viaje en los Estados Unidos del siglo XIX, una nación dividida y al borde del colapso. En este escenario surgió Abraham Lincoln, un hombre de orígenes humildes que, contra todo pronóstico, llegó a la presidencia. Su reputación de integridad le precedía, ganándose el apodo de Anastave mucho antes de ocupar la Casa Blanca. Durante sus años como abogado, se hizo famoso por su rectitud, llegando a devolver honorarios si sentía que su cliente tenía la razón. Esta brújula moral guió cada una de sus decisiones como presidente. En plena guerra civil, Lincoln se enfrentó a presiones inmensas para buscar una paz que comprometiera los principios de la unión y la abolición de la esclavitud. Sin embargo, se mantuvo firme, convencido de que la honestidad va con los ideales fundacionales de la nación, el único camino. Su determinación, aunque le costó enemigos y enormes desafíos, no solo preservó la unión, sino que también sentó las bases para una sociedad más justa, dejando un legado de integridad que aún inspira a líderes en todo el mundo. Saltamos en el tiempo y el espacio para aterrizar en la Sudáfrica del siglo XX, una tierra marcada por la brutalidad del apartheid. Aquí encontramos a Nelson Mandela, un joven abogado que se convirtió en el faro de la lucha por la igualdad racial. Su camino estuvo lejos de ser fácil. Fue calificado de terrorista y sentenciado a cadena perpetua por su activismo contra un régimen opresivo. Incluso tras 27 años de encarcelamiento, su espíritu y su integridad permanecieron intactos. Al ser liberado, Mandela tomó una decisión que asombró al mundo. En lugar de buscar venganza, promovió la reconciliación y el perdón. Como primer presidente democráticamente electo de Sudáfrica, lideró con una honestidad radical, creando la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para sanar las heridas del país. Su capacidad para anteponer el bienestar de su nación a cualquier resentimiento personal transformó Sudáfrica y lo consagró como un símbolo universal de integridad y liderazgo ético. Desde Lincoln hasta Mandela, la historia nos muestra que la honestidad de la política no es una utopía, sino una fuerza poderosa capaz de transformar naciones enteras. Estos líderes nos recuerdan que la verdadera grandeza no se mide por el poder acumulado, sino por la integridad con la que se ejerce. Su ejemplo perdura como un faro, iluminando el camino para futuras generaciones y demostrando que un liderazgo honesto es y siempre será la base de una sociedad justa y próspera. En nuestro último encuentro, exploramos cómo la honestidad puede transformar la política y prometimos analizar a figuras que encarnaron este ideal. Hoy continuamos ese viaje examinando a dos líderes que, en contextos muy diferentes, demostraron que la integridad no es una utopía, sino una herramienta poderosa de gobierno. Comencemos con Mahatma Gandhi. Tras formarse como abogado en Sudáfrica, donde luchó contra la discriminación racial, regresó a la India con una misión clara: la independencia de su pueblo. Su liderazgo no se basó en el poder militar, sino en el satyagraha, la fuerza de la verdad y la no violencia. Gandhi adoptó una vida de extrema austeridad, vistiendo ropas sencillas y renunciando a cualquier lujo. Esta coherencia entre su discurso y sus acciones le otorgó una autoridad moral inquebrantable, rechazando frontalmente cualquier forma de corrupción o privilegio personal. A través de marchas pacíficas como la Marcha de la Sal y huelgas de hambre, desafió la legitimidad del Imperio Británico, demostrando que la honestidad y la resistencia pacífica podían doblegar al poder colonial. Su legado trasciende la independencia de la India, inspiró a movimientos por los derechos civiles en todo el mundo, desde Martin Luther King Jr. hasta Nelson Mandela, probando que la integridad es una fuerza revolucionaria. Décadas más tarde, en un continente y un contexto completamente distintos, otra figura demostró el poder de un liderazgo basado en la honestidad.
Nos referimos a Angela Merkel. Con una formación como científica en la Alemania oriental, su ascenso en la política fue metódico y discreto. Al llegar a la Cancillería alemana, su estilo contrastó con el de muchos líderes mundiales. Su liderazgo se caracterizó por un pragmatismo basado en datos y una notable transparencia. Durante las complejas crisis europeas, como la crisis financiera de 2008 o la crisis de refugiados de 2015, Merkel defendió sus decisiones con argumentos sólidos, incluso cuando eran impopulares. Se negó a ceder a presiones populistas, manteniendo un rumbo firme, anclado en sus principios y en su visión de una Europa unida y estable. Su larga permanencia en el poder no se debió a un carisma desbordante, sino a la confianza que generaba. Su honestidad y estabilidad se convirtieron en pilares no solo para Alemania, sino para toda la Unión Europea, dejando un legado de liderazgo sereno y responsable. Desde la desobediencia civil de Gandhi hasta la gestión pragmática de Merkel, vemos que la honestidad en el poder puede adoptar muchas formas. No se trata de un molde único, sino de un compromiso inquebrantable con la verdad y el servicio público. Estos ejemplos nos recuerdan que, aunque el camino de la integridad es exigente, su impacto puede definir el curso de la historia y forjar un futuro más justo para todos. Bienvenidos una vez más a nuestra serie, donde exploramos las virtudes que forjan a los líderes que trascienden su tiempo. En un mundo donde el poder a menudo corrompe, la honestidad se erige como un faro de integridad. Hoy continuamos nuestro viaje examinando a dos figuras que, desde contextos muy distintos, demostraron que la política puede ser un ejercicio de convicción moral. Václav Havel y Julius Nyír. Comenzamos en la Checoslovaquia comunista, donde un dramaturgo llamado Václav Havel se convirtió en la conciencia de una nación. Antes de ser presidente, Havel fue un disidente cuya única arma era la palabra. Su pluma desafió a un régimen opresor y su filosofía de vivir en la verdad inspiró a millones. A través de la no violencia, la resistencia intelectual, lideró la revolución de terciopelo, un movimiento que desmanteló décadas de autoritarismo sin derramar una sola gota de sangre. Sus múltiples encarcelamientos no doblegaron su espíritu, al contrario, fortalecieron su convicción. Al asumir la presidencia, Havel enfrentó el inmenso desafío de transformar sus ideales éticos en políticas tangibles, dejando un legado imborrable a la transición democrática y la identidad de la nueva República Checa. Desde el corazón de Europa, viajamos ahora al África poscolonial, un continente en plena efervescencia por su independencia. Aquí emerge la figura de Julius Nyír, el padre fundador de Tanzania, conocido cariñosamente como Mwalimu, el maestro. Nyír guió a Tanganica hacia la independencia y orquestó su unión con Zanzíbar para formar la actual Tanzania. Su integridad se manifestó en su política de Ujamaa o socialismo familiar, un ideal que buscaba la autosuficiencia, la igualdad y la unidad nacional. Rechazó los lujos del poder, viviendo una vida modesta y combatiendo ferozmente la corrupción, aunque su visión económica enfrentó grandes obstáculos y no logró todos sus objetivos. Su honestidad inquebrantable y su dedicación a la dignidad de su pueblo consolidaron su figura como un referente moral para toda una generación de líderes africanos. Al final, las historias de Havel y Nyír nos enseñan una lección fundamental: la verdadera fuerza de un líder no reside en el poder que acumula, sino en la autoridad moral que emana de sus convicciones. Nos recuerdan que la integridad no es una utopía, sino una elección consciente y valiente. Sus vidas son un testimonio de que, incluso en los pasillos más oscuros del poder, la luz de la honestidad puede brillar, guiando el camino hacia un futuro más justo y esperanzador. En un mundo a menudo dominado por la ambición y la ostentación, el faro de la honestidad y liderazgo brilla con una intensidad particular. Tras explorar las vidas de figuras como Abraham Lincoln, hoy volvemos nuestra mirada hacia dos líderes de épocas y contextos muy distintos, pero unidos por un profundo compromiso con la integridad. José Mujica y George Washington. Sus historias nos recuerdan que el verdadero poder no reside en lo que se acumula, sino en lo que se es capaz de entregar por un bien mayor. José Pepe Mujica, un exguerrillero tupamaro,
que pasó años en prisión, emergió para convertirse en presidente de Uruguay en 2010. Su ascenso al poder no alteró su esencia. Fiel a sus convicciones, rechazó la opulencia del cargo, eligiendo vivir en su modesta granja en las afueras de Montevideo y conducir su viejo Volkswagen Escarabajo. Su acto más emblemático fue donar cerca del 90% de su salario presidencial a programas de vivienda social, encarnando un liderazgo anticonsumista que resonó globalmente. Aunque sus políticas económicas enfrentaron críticas, su legado como el presidente más pobre del mundo se convirtió en un poderoso símbolo de humildad y coherencia, demostrando que se puede gobernar desde la sencillez y la autenticidad, saltando a través del tiempo y el espacio. Vemos como estos principios de integridad son verdaderamente temporales, conectando a líderes que, a primera vista, parecen opuestos, pero que en el fondo compartían un núcleo de valores inquebrantables. En el siglo XVIII, George Washington se erigió como el pilar de una nueva nación, tras liderar al ejército continental hacia una victoria improbable en la Guerra de Independencia. El poder estaba a su alcance. Muchos le instaron a convertirse en rey, a consolidar su autoridad de forma permanente. Sin embargo, su acto de mayor integridad fue precisamente su renuncia. Primero, devolvió su mando militar al Congreso. Años más tarde, tras servir 2 mandatos como el primer presidente de los Estados Unidos, se retiró voluntariamente, estableciendo un precedente crucial para la transferencia pacífica del poder. Su discurso de despedida es un testamento a su visión de una república fundada en la honestidad cívica y el servicio desinteresado. Las trayectorias de Mujica y Washington, aunque separadas por siglos, nos enseñan una lección universal. La honestidad en el liderazgo se manifiesta de múltiples formas, en la humildad de una vida austera y en la grandeza de renunciar al poder absoluto. Sus ejemplos no solo definieron sus respectivas naciones, sino que continúan inspirando a líderes y ciudadanos a aspirar a un mundo donde la integridad sea la piedra angular del servicio público. Sus vidas nos demuestran que, al final, la verdadera medida de un líder es el legado de valores que deja para las futuras generaciones. A lo largo de la historia, la honestidad en el liderazgo político ha sido una cualidad tan rara como valiosa, un faro que guía a las naciones a través de sus momentos más oscuros. Hoy, al cerrar nuestra exploración sobre la integridad en el poder, nos adentramos en las vidas de 2 figuras separadas por milenios pero unidas por un principio inquebrantable: el servicio desinteresado. Presentamos a los 2 últimos ejemplos de honestidad política que trascienden el tiempo y las culturas: Lucio Quincius Incinato y Jacinda Ardern. Viajamos primero a la antigua Roma, al año 458 a.C., donde encontramos a Lucio Quincius Incinato, un patricio que había dejado atrás la política para labrar su pequeña granja. Cuando una grave amenaza militar se cernió sobre la República, el Senado recurrió otorgándole el poder absoluto de un dictador. Incinato aceptó el llamado, dejó su arado y en tan solo 16 días lideró al ejército romano hacia una victoria decisiva. Su acto más trascendental, sin embargo, no fue su triunfo militar, sino lo que hizo después. En lugar de aferrarse al poder supremo que le había sido conferido, renunció inmediatamente a su cargo y regresó a su vida humilde. Al resistir la tentación de la tiranía, Incinato no solo salvó a Roma, sino que forjó un ideal eterno de virtud cívica, demostrando que el verdadero poder reside en el servicio a la República, no en su dominio. Desde la virtud de la Roma antigua, damos un salto a la política contemporánea, donde el principio de honestidad sigue resonando con la misma fuerza. La trayectoria de Jacinda Ardern, quien ascendió a primera ministra de Nueva Zelanda, capturó la atención del mundo por su enfoque radicalmente humano y transparente. Su liderazgo se definió por actos de integridad que marcaron un nuevo estándar. Frente a la tragedia de los ataques de Christchurch, respondió con una empatía y una solidaridad que unieron a su nación, mientras que durante la pandemia de COVID-19, su comunicación clara y compasiva le ganó la confianza de su pueblo. Ardern priorizó una política de la amabilidad
y el bienestar, demostrando que es posible navegar los complejos desafíos globales manteniendo la integridad y la compasión en el centro del gobierno. Su legado no es solo el de una líder eficaz, sino el de una pionera que redefinió lo que significa liderar en el siglo XXI. Al reflexionar sobre las historias de Cincinnato y Ardern, descubrimos un hilo dorado que une épocas y geografías, el compromiso inquebrantable con la verdad, el servicio y el bien común, desde el agricultor que renunció al poder absoluto hasta la líder moderna que gobernó con empatía. Estos ejemplos nos recuerdan que la honestidad no es una utopía, sino una elección consciente y poderosa. Nos enseñan que liderazgo más perdurable es aquel que se ejerce no para el beneficio propio, sino para el de la gente. En sus legados encontramos la inspiración para exigir y construir un futuro donde la integridad no sea la excepción, sino la norma en el corazón de la política.